Bueno, muchachos, el día de hoy continuamos con la segunda clase que viene a ser ángulos consecutivos. Aquí tenemos una pequeña definición de lo que son ángulos, pero para no meterte floro, vamos directo a la representación geométrica, que es lo que tú vas a ver en los ejercicios, ¿no? Bueno, para empezar, esto de aquí, toda esta flecha de aquí, se le denomina rayos. Esto de aquí también vendría a ser rayo. Esto de aquí vendría a ser rayo B, ¿sí o no? Y esto de aquí vendría a ser rayo A. Ahora, estos rayos comparten el mismo origen para formar un ángulo. Esto de aquí se le llama origen, o sea, vértice. Y esto de aquí, alfita, alfita viene a ser el ángulo de inclinación de los dos rayos. Bueno, y esto que te está diciendo aquí, m es igual m a o b es igual a alfa, es la representación algebraica de lo que es un ángulo. M, que de medida, que te dice medida del ángulo a o b es igual a alfa. Y aquí tenemos, ¿no? Medida del ángulo a o b es igual a alfa. Y los elementos de un ángulo, que viene a ser el vértice, que es O, y los lados o A, que viene a ser esto de aquí, un rayito, y el rayo o b, que viene a ser todo esto de aquí. Ahora, tenemos también clases de ángulos según su medida, ángulos convexos. Vamos a tener para el primer caso ángulos convexos, los agudos, que varían desde 0 grados hasta 90 grados, que decir que son medio inclinaditos, ¿no? Y los rectos, que particularmente aquí te está diciendo que cuando tienes un ángulo recto, te está diciendo que alfa es igual a 90 grados. Los rectos siempre forman 90 grados. Y los obtusos, que varían desde los 90 grados, o sea, desde aquí hasta los 180 grados, que es decir, un ángulo llano, ¿no? Que sería esto. Aquí alfa varía desde 90 hasta 180 grados. Y tenemos dos, los ángulos no convexos, que varía desde 180 hasta 360, que viene a ser una vuelta completa. También tenemos según sus características. Para el primer caso tenemos los ángulos consecutivos, ángulos adyacentes. En este caso, digamos, tenemos un rayo A y tenemos un rayo C. En este caso, el rayo B es lado común, lado adyacente a estos dos rayos. O sea, con este ángulo B forma un ángulo A o B, ¿sí o no? Y con esto también va a formar este rayo B con un ángulo que vendría a ser el ángulo A o C. Bueno, y también vamos a tener ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios se suplementan, ¿no? Tal como dice su nombre. Alfa más beta es igual a 90. Tú sabes que todo esto es un ángulo recto, sino 90 grados. Entonces, todo esto de aquí tiene que sumar 90 grados. Eso que dice que alfa más beta tiene que sumar 90 grados. Propiedad. Ángulos suplementarios par lineal. Esto ocurre en el ángulo llano, que viene a ser 180 grados. Como todo esto sabemos por teoría que vale 180 grados, o simplemente pi, entonces todo esto de aquí, todos estos angulitos tienen que sumar 180, ¿sí o no? Obligatoriamente, alfa más beta es igual a 180 grados. Y un perígono es una vuelta completa, que vendría a ser todo esto de aquí. En este caso, todos estos ángulos tienen que sumar el ángulo de una vuelta completa, que es 360 grados, o en radianes 2pi, que vendría a ser su medida en radianes, ¿no? Y para el segundo caso vamos a tener ángulos complementarios. Si te das cuenta, este rayo de aquí con este rayo de aquí está formando 90 grados. Entonces, alfa más beta tiene que sumar 90 grados. ¿Dónde vamos a tener, mira, el complementario de alfa? El complementario de alfa, esto vas a ver mucho en los problemas complementario de alfa. Este alfa que está en subíndice se lee como complementario de alfa. Complementario de alfa es igual al 90 grados menos alfa. Mira, si tú quieres calcular este ángulo de aquí, tienes que calcular el complementario de alfa, que vendría a ser 90 menos el ángulo, que es alfa. Y esta vendría a ser su notación, complemento, complemento de, para este caso, digamos, esta es su notación. Digamos que te piden complemento de x. Entonces tú vas a poner 90 menos x. Y de así para los demás. Supongamos que te va a pedir el complemento para el ángulo y. Entonces tú pones acá, te piden complemento para y, 90 menos el ángulo que vendría a ser y. Y así funciona la teoría de complementos que vendría a ser 90 menos el ángulo. Pasemos a la siguiente pizarra. Bueno, ahora vamos a ver los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios suman siempre 180. Tenemos aquí un ángulo llano y sabemos que todo esto tiene que valer 180. Entonces, alfa más beta tiene que ser igual a 180, donde ese alfa se lee suplemento de alfa. Te está pidiendo el suplemento para este angulito alfa. Entonces, tú cuando tengas el suplemento de alfa, simplemente vas a igualar esto a 180 menos el ángulo que te está pidiendo. Entonces, su denotación algebraica es esto de aquí, suplemento de. Te van a pedir suplemento de. Tú vas a poner un ángulo cualquiera, suplemento de x, digamos. Como no sabes qué ángulo es, pones x. Y esto lo igualas a 180 menos el ángulo que has puesto, x. Eso sería todo. Entonces, en la siguiente parte vamos a tener ángulos opuestos por el vértice. Este teorema, esta propiedad se origina cuando dos rectas, dos rayos se intersectan y forman ángulos. Por ejemplo, estos dos rayos se han intersectado en este punto. Entonces, tú vas a tener aquí un ángulo beta. Si no conoces, le pones beta, ángulo beta. Entonces, el que está a su frente también va a valer beta por esta propiedad, ángulos opuestos por vértice. De igual forma aquí, esto va a ser alfa. Entonces, el que está a su frente también vale alfa por opuestos por el vértice. Ahora, veamos lo que es una bisectriz. Bisectriz es esto de aquí, o X.
Pero, ¿qué es bisectriz? ¿Qué hace? Digamos, tenemos un ángulo aquí, A o B. Ahora, tú trazas una bisectriz para este ángulo A o B. La bisectriz lo que hace es partir a este ángulo, digamos, todo este ángulo valía un ángulo cualquiera. A todo este ángulo le parte en dos partes iguales, es decir, alfa y alfa, los ángulos son iguales. Eso es bisectriz, bisectriz o AB. Ahora, veamos este teorema. Este teorema funciona cuando tienes dos ángulos iguales, es decir, digamos, tenemos un ángulo llano aquí. Ahora, de este ángulo llano vamos a tener aquí, vamos a tener un rayo, y aquí vamos a tener otro rayo, aquí otro rayo. Ahora, este rayo con este eje X negativo forma un ángulo alfa. Ahora, con este rayo, con este rayo también forma un ángulo alfa. Esto de aquí forma un ángulo, esto de aquí forma un ángulo beta, y esto de aquí forma un ángulo beta. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Aquí vas a tener 2 alfa más 2 beta igual a 180, ¿sí o no? Entonces, puedes cancelar el 2. Sacas mitad de ambos lados, vas a tener que alfa más beta es igual a 90. Entonces, de acá deduces el teorema de que la medida del ángulo X o Y, es decir, alfa más beta, es igual a 90 grados. Y eso vendría a ser toda la teoría, bueno, hemos visto un poco de teoría de lo que son ángulos. Ahora pasemos a la resolución de algunos ejercicios. En el ejercicio 1, nos dicen en el gráfico A, O y B son colineales, que dice que están en la misma línea. Hallar la medida del ángulo A o C. Nos piden calcular la medida del ángulo A o C. Lo marcamos, a ver. A, que vendría a ser esto de aquí, O y C. Nos piden calcular la medida de este ángulo, que vendría a ser 2 alfa. Entonces tendríamos que calcular todo este angulito. ¿Cuánto vale todo ese angulito? A ver, resolviendo, vamos a tener aquí, tenemos 2 alfa, 3 alfa más 20 grados, 3 alfa menos 20 grados. Entonces, como dicen que son colineales, quiere decir que todo esto de aquí forma ¿cuánto? 180, ¿sí? Todo esto de aquí forma 180 graditos. Entonces, simplemente hacemos eso, igualamos. Vamos a tener aquí 2 alfa, entonces colocamos aquí 2 alfa más. Vamos a tener este angulito que vendría a ser 3 alfa más 20. Vamos a poner aquí 3 alfa más 20 graditos. Y este angulito que vendría a ser 3 alfa menos 20. Entonces colocamos aquí 3 alfa menos 20. Y eso lo igualamos a todo el ángulo que debería ser 180 grados. Entonces realizamos las operaciones. Acá tenemos, mira, 20 menos 20. Se cancelan, ¿sí o no? Claro. Aquí vamos a tener 2 alfa más 3 alfa vendría a ser 5 alfa. 5 alfa más 3 alfa viene a ser igual a 8 alfa. Entonces de aquí vamos a tener 8 alfa igual a 180. Entonces, este 8 lo mandamos a dividir. Vamos a tener que el angulito de alfa va a ser igual a ¿cuánto? 180 entre 8. Eso nos va a dar 22,5, ¿no? Pero en fracciones, a ver. Le sacamos aquí, le vamos a sacar mitad. Mitad sería 4, mitad de 180 vendría a ser 90, y mitad de 4 vendría a ser 2, mitad de 90 viene a ser 45. Entonces tendríamos 45 medios, ¿no? Entonces el valor de alfa va a ser igual a 45 medios. Pero a ti no te pide eso, a ti te pide la medida del ángulo A o C, y el ángulo A o C es igual a 2 alfa. Vamos a poner de otro colorcito. Entonces, profito, aquí nos pide a nosotros A o C. A o C es igual a 2 veces alfa. Entonces, reemplazas el valor de alfa. De aquí vas a tener que esto es igual a 2 veces el valor de alfa. El valor de alfa es 45 medios. Entonces, colocas aquí 45 medios. Y listo, de aquí sale. Cancelas 2 con 2. Y esto te va a quedar igual a 45 grados. Y eso vendría a ser la solución a esta pregunta. 45 grados. La clave vendría a ser la B. Pasemos a la siguiente pizarra de preguntas. En la pregunta número 2 nos dicen el suplemento del complemento. En este caso, en este tipo de preguntas tenemos que plantear ecuaciones. Mira, primero nos dice el suplemento. El suplemento se denota con la letra S. ¿Sí? El suplemento del complemento. Te está diciendo del complemento de un ángulo. No conocemos el ángulo, le ponemos X. Es igualdad. Igual a el sextuplo. Nos dice el sextuplo de la medida de dicho ángulo. El ángulo le hemos puesto X, entonces aquí le ponemos 6X. Y nos piden calcular la medida de dicho ángulo, es decir, nos piden calcular X. Entonces resolvemos todo esto, esta expresión. Tenemos primero el suplemento. Sabemos por teoría que el complemento es 90 menos X, ¿sí o no? 90 menos el ángulo. Como el ángulo es X, vamos a tener, aquí copiamos el suplemento, entonces aquí vamos a tener 90 menos el ángulo. El ángulo nosotros le hemos puesto X, entonces le ponemos X. Y todo esto viene a ser igual a 60, bueno, 6X, ¿no? 6X. Ahora, el suplemento, todo esto viene a ser un ángulo, digamos, le vamos a poner un ángulo A. El suplemento de un ángulo A viene a ser igual a 180 menos el ángulo, en este caso vendría a ser A. Pero A viene a ser todo esto de aquí, entonces le colocamos aquí. Vamos a tener 180 menos, bueno, 180 menos todo esto de aquí, todo el ángulo, que vendría a ser, entre paréntesis, 90 menos
x, ¿sí o no? 90 menos x. Y eso lo encerramos entre paréntesis y eso lo igualamos a 6x. Ahora, resolvemos simplemente esto, es algebrita básica, ¿sí o no? 180, aquí vamos a distribuir 180, vamos a tener 180 menos 90, y aquí fíjate, mira, este menos con este menos, ¿cuánto es? Más, ¿sí o no? Más x, y eso es igual a 6x. Ahora, fíjate, 180 menos 90, eso es igual a 90, ¿sí o no? Entonces vamos a tener 90 más x igual a 6x. Ahora, este x de aquí lo puedo pasar al otro lado a restar, entonces vamos a tener 90 y va a ser igual a, este x pasamos a restar 6x menos x viene a ser igual a 5x. Entonces de aquí ya podemos determinar el valor de x. Entonces vamos a decir nosotros que por lo tanto, profito, el valor de x va a ser igual a, este 5 lo pasamos a dividir, 90 entre 5 viene a ser igual a 18 graditos. Entonces el valor de x es igual a 18 graditos. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. La E de enano. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 3 nos dice, en la figura, calcule el valor de x. C es suplemento y, bueno, S es suplemento y C es complemento. Para empezar, tenemos que calcular aquí, mira, el suplemento de 3x y aquí el complemento de 2x. Entonces, calculamos aquí. Aquí vamos a calcular con otro colorcito, vamos a poner colorcito verdecito. Primero, tenemos el suplemento de 3x. Y aquí vamos a colocar el otro, que es el complemento, vamos a poner aquí, complemento de 2x, que vendría a ser el ángulo, ¿sí o no? El suplemento, ¿cuánto es? Es 180 menos x, ¿sí o no? 180 menos el ángulo viene a ser 3x, entonces vamos a colocar 180 menos 3x. El complemento es 90 menos el ángulo, pero el ángulo es 2x, entonces no, sería 90 menos 2x. Ahora, con estos valores que ya tenemos, lo vamos a remarcar, que sería 180 menos 3x, y esto de aquí, el complemento que vendría a ser 90 menos 2x. Eh, Jugamos todo esto de aquí. En esta parte vamos a tener el poner color azulcito. Tenemos, mira, esto de aquí que viene a ser el suplemento de 3x y el complemento de 2x. Y todo esto de aquí, ¿cuánto tiene que valer? Por teoría tiene que valer 180, ¿sí o no? Entonces todo esto de ahí lo igualamos a 180. Entonces, ¿cómo sería? A ver, tendríamos esto de aquí, suplemento de 3x, sabemos que es igual a 180 menos 3x. Entonces colocamos aquí 180 menos 3x. A eso le sumamos esto de aquí, que vendría a ser 90 graditos ángulo recto. Entonces vendría a ser más 90. Ahora, eso le sumamos esto de aquí, que vendría a ser el complemento de 2x, que vendría a ser 90, más esto aquí, 90 menos 2x. Y todo eso lo igualamos a ¿cuánto? A 180, ¿sí o no? A 180. Ya está. Ahora simplemente es álgebra. Mira, 180 más 90. Pero para empezar, este 180 se puede cancelar con este 180, sino porque son iguales. Ahora, mira, este menos 3x menos 2x, ¿cuánto es? Menos 3x menos 2x es 5x, menos 5x, ¿sí o no? Ahora ese menos 5x lo paso al otro lado como 5x positivo, entonces tendría 5x aquí. Y esto vendría a ser igual a, simplemente aquí nos quedaría 90 más 90. ¿Y eso cuánto es? 90 más 90 viene a ser igual a 180. Entonces de aquí ya puedes determinar tú el valor de x. Entonces vas a decir que por lo tanto, profito, el valor de x viene a ser igual a 180 entre 5. ¿Eso cuánto es? 180 entre 5 viene a ser igual a 36. En este caso vendría a ser graditos, ¿sí? A 36 graditos. Y eso vendría a ser la solución. La clave sería la C del chompiras, profito. Pasemos a la pregunta número 4. En la pregunta 4 nos pide de igual forma. En la figura nos piden calcular el valor de x. Aquí tenemos el complemento de 3x y el suplemento de 7x. Le vamos a colocar de otro colorcito, a ver. Colorcito anaranjadito. Primero, aquí calculamos el complemento de 3x. Y aquí vamos a colocar el suplemento de 7x. El complemento ya sabemos que es 90 menos el ángulo. El ángulo viene a ser igual a 3x. Entonces colocamos 90 menos 3x. Y el suplemento viene a ser 180, sino 180 menos el ángulo que vendría a ser 7x. Ahora, tú te das cuenta que estos valores lo puedo reemplazar a todo esto de aquí, porque tú sabes que todo esto de aquí es igual a 90 grados, ¿sí o no? Entonces, todo eso, toda esta suma de todos estos ángulos tiene que sumar 90. Entonces, hacemos eso de ahí. Tendríamos el complemento de 3x, ¿cuánto es? 90 menos 3x. Entonces, aquí tendríamos 90 menos 3x, que eso, a eso le tenemos que sumar esto de aquí, que vendría a ser más 60 graditos. Y a eso le sumamos el suplemento de 7x, que vendría a ser 180 menos menos 7x en este caso, ¿sí o no? 7x, y eso lo igualamos a 90 grados. Entonces, de aquí, mira, 90 con 90 se pueden ir, pero para empezar, menos 3x menos 7x, ¿cuánto es? Menos 3x menos 7x viene a ser 10x, ¿sí o no? Menos 10x. Ahora ese menos 10x lo mandas al otro lado
como 10x positivo, ¿sí o no? Listo, y esto se vendría a ser igual. Y este 90 con este 90 se pueden cancelar. Ahora, 60 más 180 vendría a ser 240, ¿sí o no? 240. Entonces, de aquí ya simplemente calculas x. Vamos a decir entonces que por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto va a ser? El valor de x va a ser igual, cancelas un 0 con 0, entonces aquí vendría a ser 24 graditos. Y eso vendría a ser la solución. La clave, profito, la clave sería la E de enano. Pasemos a la siguiente pizarra de preguntas. En la pregunta número 5 nos piden calcular el valor de x. Y aquí, mira, tenemos este angulito que vale x. Ahora fíjate de aquí. Profe, mira, yo voy a prolongar este rayito de esta forma. Un rayo colineal a este otro rayo. Ahora fíjate, tenemos aquí 6x, ¿sí o no? Ahora, con este rayo de aquí, vamos a tener, te lo remarco, con este rayo de aquí, a ver, lo voy a poner de color verdecito. Este rayo de aquí, con este otro rayo de aquí, ¿cómo serían? Opuestos por el vértice, ¿sí o no? Quiere decir que este ángulo de aquí es igual a todo este ángulo de aquí. Pero mira, tú tienes aquí 6x. Y si te das cuenta, esto también vale 90. 6x. Ahora, como ya tienes 6x, todo esto de aquí debe de sumar 6x, ¿sí o no? 6x. Ahora, como tú ya tienes x aquí, aquí ¿cuánto falta? Falta 5x. Y ahora, este 5x lo igualas a ¿cuánto? Como este es un ángulo recto, lo igualas a 90. Entonces, de aquí tú vas a tener los siguientes, que 5x va a ser igual a 90 grados. Entonces, tú ya puedes calcular el valor de x, ¿sí o no? Entonces, de aquí tú dices, x va a ser igual a 90 entre 5. ¿Cuánto es eso? 90 entre 5 viene a ser igual a 18 graditos. Y esa vendría a ser la solución, la C del chompiras. Pasemos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos piden calcular el valor de x. Sí, nos dicen ese es el suplemento y C es el complemento. Bueno, en este caso tendríamos el suplemento del complemento de 3x es igual a 5x más 8. Primero, colocamos aquí. Tendremos S de suplemento y este es el complemento. El complemento de 3x vendría a ser 90 menos el ángulo, sino 90 menos el ángulo, pero el ángulo viene a ser igual a 3x y nos colocamos 90 menos 3x y eso vendría a ser igual a, de aquí, aplicamos distributiva, vendría a ser 5x más 40. 40 a 5 por 8 vendría a ser 40. Y de aquí, mira, el suplemento de todo este ángulo, entonces tendríamos el suplemento que vendría a ser 180 menos el ángulo, que vendría a ser 90 menos 3x. Eso vendría a ser el ángulo. Y esto lo igualamos a esto de aquí, que vendría a ser 5x más 40. Ahora, resolvemos esa expresión algebraica. De aquí, este menos se distribuye, ¿sí? Entonces vamos a tener 180, aquí vamos a colocar 180 menos 90. Y aquí este menos, por este menos, ¿cuánto es? Menos por menos vendría a ser más. Entonces vamos a tener 3x. Y esto va a ser igual a 5x más 40, siendo 5x más 40. Ahora fíjate aquí. 180 menos 90, ¿cuánto es? 180 menos 90 es 90. Entonces colocamos aquí 90. 90 más 3x. Vamos a tener así 3x igual a 5x más 40. Aquí tenemos más 40 graditos. Ahora, este 40 lo pasas a este lado a restar, que sería 90 menos 40. ¿Cuánto es? 90 menos 40 es 50, ¿sí o no? 90 menos 40 es 50, y eso lo igualas. Este 3x que está sumando aquí lo pasas al otro lado a restar. Sería 5x menos 3x, que eso vendría a ser 2x. Entonces, de aquí ya puedes determinar tú el valor de x. Vas a decir que, por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto había sido? El valor de x había sido 50 entre 2. ¿Cuánto es? 50 entre 2 viene a ser igual a 25 graditos. Y eso vendría a ser la solución. La clave vendría a ser la A de avioneta. En la pregunta número 7 nos piden calcular el valor de x. De igual forma, S es suplemento, C es complemento. Entonces aquí tenemos x más el otro. El suplemento de x. El suplemento de x sabemos que es 180 menos el ángulo. Como nos dicen que el ángulo es x, entonces colocamos menos x. Y esto nos piden igualar a 3 veces el complemento de x. El complemento de x vendría a ser 90 menos x, ¿sí o no? 90 menos x. Ahora simplemente es resolver esta expresión algebraica. Mira, x con menos x se van. Entonces simplemente aquí me va a quedar 180. Vamos a tener 180 igual a 3 veces 3 por 90 viene a ser 270. Si no, 3 por 90 viene a ser 270 menos 3x. Ahora este menos 3x lo paso al otro lado que vendría a ser 3x positivo. Y este 180 lo paso a este lado a restar a 270. ¿Cuánto sería? 270 menos 180 viene a ser igual a 90 grados. Entonces tú ya puedes de aquí dar la respuesta. Vas a decir que por lo tanto, profito, el valor de x, ¿cuánto había sido? El valor de x va a ser 90 entre 3. Y 90 entre 3, eso nos da 30, ¿sí o no? Entonces el ángulo x vale 30 graditos. La clave, profito, la clave sería la E de enano. Pasemos a la siguiente pizarra. Bueno, en la última pizarra, en la pregunta número 8, nos piden calcular el valor de x. Nos dice, sí, C es suplemento, S es suplemento y C es complemento. Tenemos esta ecuación x, vamos a poner aquí x, menos el complemento de x, es decir, vamos a poner menos 90, el complemento vendría a ser 90 menos x, ¿sí o no? Entonces colocamos 90 menos x, va a ser igual al suplemento de x, que vendría a ser 180 menos x.
Entonces ahora la cuestión es simplemente resolver esta expresión algebraica. Vamos a tener x menos 90, menos por menos vendría a ser más, entonces aquí vamos a tener más x igual a 180 menos x. Ahora, fíjate, x más x es 2x. Ahora, este menos x lo pasa a este lado a sumar. 2x más x viene a ser 3x, ¿sí o no? 3x va a ser igual a 180. Este menos 90 lo pasas al otro lado a sumar. ¿Cuánto sería? Menos 90, ¿sí o no? Entonces 180, aquí tendría 180 más 90. Eso viene a ser igual a 270. Entonces vamos a tener aquí 3x es igual a 270, ¿sí o no? 270. Entonces tú ya puedes determinar el valor de x. Vas a decir aquí que por lo tanto, profito, por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto había sido? El valor de x había sido simplemente 100, 270 entre 3, ¿eso cuánto es? 90. ¿Ve? Entonces el valor de x había sido 90 graditos. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. La clave sería la D de Dayanita. Pasemos a la pregunta número 11. En esta pregunta nos piden calcular el valor de x. Bueno, nos dan una serie de ángulos. Primero, vamos a analizar de aquí. De esta parte de aquí, tú puedes formar una ecuación, ¿sí o no? De toda esta parte de aquí, puedes formar la ecuación de que x más 2 alfa viene a ser igual a 90. Aquí vamos a colocar x más 2 alfa viene a ser igual a 90 grados, ¿sí o no? Y esta vamos a llamarle ecuación número 1. A ver, y de aquí, tú sabes que todo esto es un ángulo llano y deben sumar 180. Entonces, hacemos esa igualdad. Pero mira, fíjate aquí, como tú ya sabes esto, que x más 2 alfa es igual a 90, entonces, lógicamente, esto de aquí, sumado con este ángulo de aquí, tiene que ser 90 también, ¿sí o no? Porque esto es 90, todo tiene que ser 180. Entonces, esto de aquí más esto de aquí tiene que ser también 90. Entonces, tú de aquí vas a formar otra ecuación. Vas a tener 3 alfa, vamos a colocar el 3 alfa de aquí, más este 2 alfa, más 2 alfa tiene que ser igual a 90, ¿sí? Haciendo uso de la lógica. Claro. Entonces de aquí vas a tener, mira, 3 alfa más 2 alfa, ¿cuánto es? 5 alfa, profito, 5 alfa, y eso lo igualas a 90. Y de aquí ya puedes determinar el valor de alfita. Alfita va a ser igual a ¿cuánto? 90 entre 5, eso es 18. Entonces alfa es igual a 18 grados. Ya tienes el valor de alfa. Ahora, este valor de alfa lo reemplazas en la ecuación número 1. ¿Cómo sería? Sería x más 2 alfa, pero alfa es 18, entonces vendría a ser 2 por 18. Vas a tener 2 por 18, eso es igual a 90 grados. Entonces de aquí vas a tener x es igual a, mira, 90 menos 2 por 18 que viene a ser 36, entonces vendría a ser 90 menos 36. Entonces tú de aquí ya puedes dar la respuestita, profito, mira. Por lo tanto, el valor de x va a ser ¿cuánto? 90 menos 36, eso viene a ser 54, ¿sí o no? Entonces colocas aquí 54 graditos vendría a ser el valor de x. Y eso vendría a ser la respuesta, la clave, la E de enano. Pasemos a la última pregunta. En la última pregunta nos piden calcular el valor de x. Nos dicen si la medida del ángulo, nos dicen si la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo AOB es igual a 100 grados. Fíjate, nos dicen la medida del ángulo AOC, o sea, la medida, vamos a resaltarlo, la medida del ángulo A, que vendría a ser todo esto de aquí, OC, AOC, ¿no? Nos dicen eh, que a esta medida le sume la medida del ángulo AOB. Es decir, le vamos a sumar, le vamos a ponerle otro colorcito, la medida de este ángulo AOB, todo ese ángulo, ¿sí? Entonces realizamos esa operación, la medida del ángulo AOC, para empezar. AOC vendría a ser la suma de todo esto de aquí, ¿sí? Todo esto aquí vendría a ser AOC. Y esto da cuenta es igual, mira, todo esto de aquí viene a ser x, todo esto de aquí viene a ser igual a x. Entonces, A o C simplemente vendría a ser x más alfa. Entonces colocas aquí x más alfa vendría a ser la medida del ángulo AOC. Ahora, la medida del ángulo AOB. ¿Cómo calculas la medida del ángulo AOB? Lo que está marcado de verdecito. Lo que está marcado de verdecito, vamos a poner todo esto de aquí. ¿Cuánto va a ser? Si tú sabes que todo esto de aquí vale x, entonces este angulito simplemente valdría ¿cuánto? X menos alfa, ¿sí o no? X menos alfa. Porque tú ya tienes aquí, todo esto vale alfa, todo esto vale x, pero tú tienes aquí un ángulo alfa. Si tú le restas este ángulo alfa, estarías calculando la medida de este ángulo, que vale x menos alfa. Entonces colocas aquí más x menos alfa. Y eso te dice que es igual a 100 grados. Entonces lo igualas a 100 grados, vamos a tener, sí, 100 grados. Ahora fíjate de aquí, mira, menos alfa con alfa se cancelan, ¿sí? Entonces vas a tener simplemente de aquí 2x, 2x va a ser igual a 100 graditos. Y ya puedes tú determinar el valor de x. Vas a decir que por lo tanto, Rufito, por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto había sido? 100 entre 2. ¿Cuántos es eso? 50, p. Entonces el valor de x había sido 50 graditos. Y eso vendría a ser la solución. La clave sería la E de enano. Listo, eso vendría a ser toda nuestra clase del día de hoy. Si te ha gustado esta clase que ha tenido teoría y ejercicios resueltos, hemos sacado los ejercicios del material del CEPREVI y la primera preguntita que es el material de la Pre San Marcos, ¿no? De la editorial San Marcos. Bueno, y puedes descargar los materiales y estas pizarras en formato PDF en el link que te estoy dejando ahí abajo en la descripción. Bueno, sin más que decir, continuamos en la siguiente clase con el tema de ángulos en rectas, ¿no? Ángulos en rectas.
Y sin más que así, te pido que te suscribas al canal si te está gustando este tipo de contenidos. Bueno, Siempre bye, bye. tienes que llevar tu capacidad al límite de todo, o te vas a estancar. Eso me gusta. ¿Qué más tienes? Solo piénsalo. Todo